Mi nombre es Ángel y voy a contar la experiencia de cómo el Evangelio de Jesucristo y Cristo, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, cambiaron mi vida cuando nada ni nadie en este mundo podían ofrecerme un cambio. Espero que esta mi experiencia te sea de bendición, ya que con el amor de Cristo te lo voy a contar para que tú puedas ser bendecido. Quizás tú no tengas problemas con drogas, quizás tú no tengas problemas con alcohol, quizás no tengas problemas con cigarrillos, pero si eres sincero o sincera, debes de reconocer que sí hay un vacío en tu alma, y ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. De lo que yo te hablo es de salvación, y tú y yo necesitamos salvación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Espero que mi testimonio te sea de bendición y de ayuda para que puedas conocer a Dios personalmente. A la edad de 17 años aproximadamente, entré un día en mi casa y me pude llevar la sorpresa hasta ahí. Era un joven que trabajaba en un taller como mecánico. Tenía una novia, era joven, como cualquier muchacho puede tener o aspirar en esta vida, un trabajo, una novia, con muchas ganas, con mucha ilusión de vivir, así como quizás tú estás en este momento escuchándome. Pero cuando entré aquel día en mi casa, pude observar que todo el mundo lloraba al fondo de mi casa. Cuando entras en mi casa, en un pasillo, y justo al final se encuentra el salón. El salón se encontraba lleno de personas. Yo sabía que algo iba mal, pero no me podía imaginar exactamente qué es lo que sucedía. Pero sí noté rápidamente que estaba mamá, que estaba mi hermana Rocío, pero aunque estaba mi vieja y aunque estaba mi hermana, pude observar que mi padre no estaba. Muchas personas lloraban desconsoladas y noté un ambiente que no era nada familiar. De repente alguien gritó y exclamó y dijo: «Es su hijo, ahí viene». Yo venía de escuchar música de la calle. Yo pregunté y dije: «¿Qué pasó?». Primero no querían explicarme, no querían exactamente decirme. Yo era un hombre que amaba y estimaba mucho a mi padre. Él, en una fe errada, como le habían enseñado sus padres, estaba completamente errado a la verdad bíblica entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice en Levítico capítulo 20, versículo 6, si la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de su pueblo. Por lo tanto, muchas personas tratan de ir al hechicero, tratan de ir al brujo, pero Dios te hace una pregunta en este momento y te dice: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta no la tienen los hechiceros, no la tienen los que practican tarot, ni Wicca, ni espiritismo. Mi padre era un practicante del espiritismo, y cuando aquel día entré en mi casa, él era el hombre trabajador, el hombre que nunca hacía fraude ni cosas por el estilo, gracias a Dios, pero en una fe errada. Y de lo que yo quiero hablarte en el día de hoy a través de mi testimonio es de la salvación que todo hombre y toda persona necesita. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, aquel día cuando entré en mi casa, un hombre trabajador que nunca había tenido problemas, pero me dijeron: ha tenido un accidente, y es que él, en su ignorancia, en su quizá manera de querer buscar y agradar a Dios, pero estaba errado porque no se basaba a través de la Escritura, pues ya hemos leído que tales personas no van a entrar en el reino de los cielos, antes bien Dios las cortará en su momento debido. Cuando entré en mi casa me dijeron: papá tuvo un accidente,
Yo dije, ¿y dónde está papá? ¿Dónde se encuentra mi padre? Alguien se me acercó y me dijo, me señaló el lugar donde mi padre había tenido un accidente, pero yo no me podía imaginar lo que iban a ver mis ojos en cuestión de unos minutos. Yo me acerqué a un campo de fútbol que se encuentra aproximadamente a unos 150 metros de mi casa, muy cerca, a 5 minutos a pie andando. Cuando me acerqué, yo vi, es un campo de fútbol, todavía ese campo sigue ahí hoy en día. Vi mucha gente en un barranco que miraba para abajo. Justo abajo de ese barranco lo único que había eran olivos. Y yo vi mucha gente que miraba para abajo, pero había un silencio patético. Algo triste y duro. Estaban a punto de ver mis ojos, pero no me podía imaginar que iba a ser tan fuerte y tan duro. Cuando me acerqué allí, alguien volvió a exclamar, ahí viene su hijo. Entre medio de la gente fui abriéndome paso, y cuando mis ojos pudieron alcanzar el filo del borde del terraplén que allí se encontraba, donde el campo de fútbol acababa, pude ver cómo había ciertos olivos, y de un olivo yacía la vida de mi padre, sin vida ya. Él había cogido una soga y tristemente se había ahorcado, poniendo punto y final a su vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aquel día muchas cosas se vinieron abajo en mi vida. Yo miré al cielo y muchas cosas venían a mi mente. No me lo podía creer. No era una película, no era algo que estaba viendo en televisión, era algo real. Aquel que por muchos años me había estado enseñando y ayudando y trabajando en uno y otros sitios para que a mí no me faltara de nada, gracias a Dios. Y así es. Y hoy en día sigo igual, gracias a Dios. Pero en ese mismo momento a mí se me vinieron muchas cosas abajo. Cuando yo vi el rostro de mi padre ahorcado, era como una daga que vino a mi corazón y me rasgó mi corazón de arriba abajo. Ya puse en duda muchas cosas, inclusive la misma existencia de Dios. Eran momentos difíciles. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, Jesucristo describiendo al diablo dijo, el ladrón no viene para robar, sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El problema del hombre es que tú y yo le hemos dado la espalda a Dios. Tú y yo estamos caminando sin Dios. Tú y yo quizás tengamos religión, pero no tenemos a Dios. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Jesucristo no vino, hizo lo que hizo para que tú tuvieras una simple y sencilla religión hueca y vacía y hasta hipócrita, como suele ser en los mayores de los casos. Muchas personas en sus oraciones diarias dicen, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero eso hay que hacerlo, eso hay que vivirlo, hay que perdonar. Perdonad y seréis perdonados, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. He ahí la triste realidad de lo que es una vida apartada de las Escrituras. Conozco muchas personas que dicen ser cristianas, conozco muchas personas que dicen creer en Dios, pero no basta con creer en Dios. Satanás también cree en Dios y tiembla, dice la Escritura, pero no por el hecho de creer en Él va a ser salvo. Jesucristo comenzó su ministerio después de que Juan el Bautista acabara su ministerio. Jesucristo comenzó predicando el mismo simple y sencillo mensaje, pero claro, porque Jesucristo siempre habló claro. Él comenzó diciendo arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Sencillamente un hombre tiene que hacer una parada, tiene que hacer, y cuando digo hombre me refiero a hombre o mujer, tiene que hacer una parada, un stop en su vida, donde reconozca que es pecador, y con una simple y sencilla oración, que no me cansaré de repetir a lo largo de este testimonio, le pida perdón a Dios, invitando a Jesús a su corazón. Gloria al nombre del Señor. Después de ver así a mi padre, pues tú te imaginarás, como no había forma, no había manera ahora de coger las riendas de mi vida. Imagínate, el muchacho que trabajaba, que entraba en mi casa, me encontraba a mamá, me encontraba a mi hermana, ahora comencé a tener fuertes peleas. La gente comenzó a criticar y a murmurar. El hombre es dado a eso, a juzgar, a criticar los problemas de los demás. Pero la mano del Señor se extiende para bendecir todavía en los días de hoy. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de que me quisiera dar cuenta, estaba teniendo fuertes peleas en la calle. Un día, yo me daba cuenta que mi carácter iba a más, iba a peor. Estaba sin Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Tu problema no es el vecino, tu problema no es el de arriba, no es el de abajo, no es tu jefe. Tu problema es tu pecado. Tu pecado ha hecho una barrera, ha hecho una pared entre Dios y tú. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 añade y dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Bendito sea su nombre. Por lo tanto, antes de que me quisiera dar cuenta, ya estaba en situaciones muy tensas, de mucho peligro, peleas a veces de mucho peligro. Un día probé el hachís, me di cuenta que aquella droga traía una risa, unas carcajadas a mi vida, pero momentáneas, pero aquello no arreglaba el vacío que había en mi alma, aquello no me arreglaba, aquello antes bien me empeoraba, porque ahora tenía el problema que tenía con los nervios, con la tensión, con la depresión, y cuando no unos arranques, que yo mismo me daba cuenta que algo no iba bien, incontrolado, pero algo me sucedía, yo no entendía qué era. A consecuencia de la muerte de mi padre, yo me fui un día al mismo libro donde mi padre hizo aquello que puso punto y final a su vida, y quiero también hoy decirte que los homicidas, la palabra del Señor dice que no entrarán al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, aquel día me fui a aquel olivo y nunca se me olvidará que miré al cielo y le dije: Dios, tú no existes, y si existes yo no quiero saber nada de ti. Y puse a Dios por responsable y maldije aquel día a Dios. Pero no solamente eso, sino que ahora comencé a caminar en mi libre albedrío, porque si tú y yo tenemos algo hermoso que Dios nos ha dado y que a veces se nos olvida, es porque muchas personas dicen: ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? Porque Dios te ha dado un libre albedrío para hacer con tu vida como tú quieras. Si tú quieres meterte a hacer lo malo, dale para adelante, pero no te va a ir bien. Si tú quieres meterte a cristiano y tornarte a Dios, la vida va a tener paz y gozo, y tú vas a tener una relación con Él que te va a hacer sentir bien, y a la vez vendrás a paz con Dios. Pero tu libre albedrío quizás no lo estés usando bien, y es tu pecado el que te ha separado de Dios, y es tu pecado el que te ha esclavizado, porque el que practica el pecado, la Biblia dice que queda atado de su pecado. Hoy bebes y fumas y te drogas, y mañana eres preso y estás atado por eso. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Comencé a caminar en droga, hice uso del hachís, pastillas. Antes de que me quisiera dar cuenta, tenía peleas fuertes en mi casa y en el barrio. Mamá tuvo que irse, mi hermana tuvo que irse, y yo ya, mi vida estaba completamente destruida. Comencé a hacer uso de la heroína. Primero la fumaba en papel de aluminio, pero aquello iba más y a más y a más. Un día recuerdo que salí a la calle y necesitaba cada vez tomar más dosis y necesitaba más dinero. Un día alguien que se inyectaba me dijo: oye, ¿por qué no pruebas a inyectarte la heroína? Y yo le pregunté: ¿pero eso es peligroso? Él me dijo: sí, pero el efecto es más fuerte. Y el problema es que ahora tenía que papá se había suicidado, mamá se tuvo que ir a consecuencia de mis peleas, mi hermana se tuvo que ir a consecuencia de mis peleas, y ahora era adicto al hachís, al alcohol, a las pastillas y a la heroína. Y ya no solamente hacía uso de heroína y de cocaína, sino que también tenía que inyectarme, para vergüenza mía. Y gloria de Dios, hoy te cuento que si quizás tú crees que no tienes esperanza, Job 11:18, la palabra te alumbra y te dice: tendrás confianza, porque hay esperanza. Él es el Dios de los imposibles, donde no llega la metadona, donde no llega la ciencia, donde no llega el psicólogo, ni el brujo, ni el hechicero. Llegará la sangre de Jesucristo si hoy la aceptas por fe en tu corazón, y te hará una nueva criatura para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, no en una religión, sino en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Un día mi vida ya no tenía ningún sentido. Papá se había ahorcado, te cito brevemente, mamá se había ido, mi hermana se había ido, yo era adicto a droga, me encontraba en el salón de mi casa. Te lo voy a contar cómo lo viví, sin ponerle, quitarle ni añadirle. Bendito sea el nombre de Jesús. Resulta de que me encontraba en mi casa, gloria a Dios. El suicidio rondaba por mi cabeza. Quizás hoy el suicidio ronde por tu cabeza, pero la solución no es el suicidio, gloria a Dios, porque los homicidas no entran en el reino de los cielos. Échale mano hoy a Jesucristo, bendito sea su nombre. El suicidio rondaba aquella mañana por mi cabeza. Me encontraba sentado en el sofá, el balcón de mi casa, y yo vivo en un tercero que prácticamente es un cuarto. Estaba abierto, el corazón me latía. Una voz me susurraba y me decía: suicídate, no sirves para nada, eres una escoria, no sirves para nada, te has convertido en una maldición donde quiera que pones los pies. Y es que ya tenía que hacer uso de robo, uso de atraco, ya
Cuando la gente me veía, prácticamente les daba temor por las cosas que yo hacía y que vivía. Me había convertido en un monstruo, sin esperanza, perdido, angustiado. Ni siquiera por las noches ya podía dormir tranquilo. Miré la lámpara de mi casa aquel día y dije, pues me voy a ahorcar. Mientras tanto miraba al balcón y el corazón me latía mientras que una voz me susurraba, suicídate, suicídate. Pero aquel día sucedió algo hermoso donde yo, de una manera que todavía no podía entender, ahora hoy en día, gracias a Dios, sí entiendo, una voz paró todo aquello y te explico cómo fue. Yo me encontraba pensando si ahorcarme en la lámpara de mi casa o tirarme por el balcón para ver qué iba a sufrir, de la manera que lo haría más rápido y sufrir menos. Pero aquel momento, instante donde mi corazón latía y estaba a punto de hacerlo, a punto de dar una carrera y tirarme por el balcón, estaba a punto, a segundos de acabar con mi vida, el teléfono inesperadamente sonó. Yo cogí el teléfono y era un momento donde estaba muy nervioso, y recuerdo, eso sí, claramente, que tenía un bolígrafo y que me estaba golpeando en el zapato, y mientras que golpeaba con aquel bolígrafo, aquella pluma estilográfica en mi zapato, aquella voz me dijo, si hubieras intentado hacer lo que ibas a hacer, no te hubiera salido bien. Y deja de golpearte con el lápiz en el zapato y atiende, varón, a lo que se te va a decir, porque es bien importante. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo no entendía, no comprendía, pero no podía comprender cómo aquella voz que estaba al otro lado del hilo telefónico podía ver lo que yo estaba haciendo y también sabía lo que iba a hacer. Y es muy fuerte aquello que dijo, porque sabía que me iba a suicidar y me dijo, no te hubiera salido bien. No sé qué es lo que hubiera pasado, sí sé que eso fue lo que aquella voz me dijo, pero me dijo más, me dijo que me golpeaba con un bolígrafo en el pie y que atendiera lo que se me iba a decir porque era importante. Aquello llamó poderosamente la atención y me daba cuenta de que aquella voz, no sé cómo ni de qué forma, pero me veía. Le dije, un momentito, me levanté, eché las persianas de mi casa, cerré las cortinas, porque yo dije, claro, hay alguien que me está viendo en el balcón de frente y ya no dejan ni suicidarse a uno tranquilo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero gloria a Dios por aquella voz, bendito sea su nombre, porque cuando yo me levanté, eché las persianas, cerré las cortinas, volví a coger el teléfono, solté el bolígrafo, cambié la posición de pie, y le dije, sí, y ahora cómo estoy, y escúchame bien lo que te voy a decir. Aquella voz maravillosa me dijo, te has levantado, has cerrado las cortinas, has echado la persiana, has soltado el bolígrafo, te has cambiado la posición de pierna y atiende, varón, a lo que se te va a decir porque es bien importante. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Era algo impresionante, era algo hermoso. Yo me quedé sorprendido. La idea del suicidio se fue en ese mismo instante de mi corazón y yo no podía entender y le dije, oye, pero tú me ves. ¿Y cómo es que me ves? Aquella voz simplemente me dijo lo que yo ahora te voy a citar. Usó palabras muy simples, muy sencillas, que cualquiera hubiera entendido, hasta un delincuente adicto a drogas como yo. Aquella voz me dijo, porque yo me quedé sorprendido y le dije, tú me ves, y me dijo, sí, pero escucha lo que se te va a decir. Hay uno que te ama, que tú no le conoces, pero cuando le conozcas, porque le vas a conocer, tu vida cambiará y llegarás muy lejos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquellas palabras quedaron grabadas en mi corazón por muchos años, pero aquella voz me dijo, tú vas a sufrir mucho más, pero hay uno que te ama, que tú no le conoces, pero cuando le conozcas, tu vida cambiará y llegarás muy lejos. Yo recuerdo que quería entablar conversación con aquella voz y le dije, pero no me cuelgue, no se vaya, explíqueme quién es usted y cómo es que me puede ver. Me dijo, no es el momento de hablar ahora de eso. Yo le dije, pero que voy a sufrir más. Usted sabe que papá se ahorcó, mi madre se fue, mi hermana se fue, yo soy adicto a drogas. Y me dijo, pero vas a sufrir mucho más. Déjame decirte que desde que aquel teléfono suena aquel día, parando aquel suicidio, como cito anteriormente, desde que sonó aquella voz por teléfono, yo nunca en la vida me podía esperar que de ese telefonazo en adelante a mí me esperaban 10 largos y duros años en 5 prisiones diferentes de España y varias veces hospitalizado en psiquiatría. Así como lo oye, en cuestión de meses, papá se había ahorcado, mamá se había ido, mi hermana se había ido, yo era adicto a droga, no encontraba una palabra de consuelo, no encontraba a alguien que pudiera ayudarme, no encontraba nada, todo era hueco, todo era ficticio, todo era vacío.
pero aquella voz me dijo que yo sufriría mucho más, pero no me podía imaginar que me esperaban 10 años de cárceles y droga. Antes de que me viniera a dar cuenta, algunas veces no tenía dinero ni para cuando ya tenía la bolsa de la heroína, no tenía dinero para la jeringuilla, y entonces me iba a lugares donde la gente solía pincharse, cogía una jeringuilla del suelo, le daba un par de enjuagajos o 3 con un poco de agua y ahí cogía la droga y me la inyectaba. Yo era consciente de que no iba a llegar lejos haciendo esas cosas, pero ya mi vida no tenía ningún significado. Un día acabé en un juzgado, detenido por el robo de unas joyas en un pueblo muy cerca de aquí de mi casa. Era muy joven, aproximadamente unos 18 años. Había transcurrido un año aproximadamente de todos esos problemas. Pero cuando aquel día me vi en el juzgado, el juez me vio muy joven, pero me dijo: muchacho, por lo que has hecho, te tengo que mandar a prisión. Antes de que me quisiera dar cuenta, me encontraba ya con muchos problemas en mi vida, y dentro de un furgón de la Guardia Civil que me trasladaba a la prisión Centro Penitenciario Sevilla 1, que actualmente hoy está cerrada y solamente quedan los terceros grados, puesto que abrieron Sevilla 2 y Alcalá 3 y la macroprisión de Alquería en la autopista que divide entre Sevilla y Huelva. Pero en aquellos momentos, hace ahora 15 años aproximadamente, aquella prisión se encontraba abierta, y hecho un niño muy joven, entré por un robo de joyas. Recuerdo cuando me metieron en la cárcel, el primer día entras y te encuentras en un periodo de observación. Se llama periodo, se suele llamar, para que tú me entiendas, por si quizás has tenido problemas de ese tipo. Y entonces te ponen un día allí cerrado, en una celda, prácticamente puedes dar 3 pasos hacia un lado y 3 pasos hacia otro. La presión de estar preso un día y otro día y otro día es algo que pesa, es algo que destruye. Pude salir de prisión a los días, mi familia me ayudó, se movieron papeles, etcétera, etcétera, pero yo salí a la calle y seguía siendo adicto a droga, seguía haciendo cosas que no convienen. Antes de que me quisiera dar cuenta, ya me había convertido en un delincuente. Mi vida ya no tenía ningún sentido. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Si tienes problemas con droga, si tienes problemas de alcohol, si tienes problemas de suicidio, si tienes problemas de depresión, hoy es un buen día para que tú hagas una decisión invitando a Jesucristo a tu corazón. No tienes nada que perder, Él es gratis, bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquella llamada telefónica sonaba y palpitaba a veces en mi corazón: tú vas a sufrir mucho más, pero hay uno que te ama. Yo decía: ¿quién será ese? Gloria a Dios. Pero en aquel momento, en aquella llamada telefónica que paró el suicidio, como dice Romanos 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo algunas veces en los calabozos me preguntaba y decía: Dios mío, ¿y quién será ese? ¿Será verdad aquella voz? ¿Será verdad que hay alguien que me ama y que no le conozco? Y es que esto no se trata de religión. Cuando Jesucristo, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, se encontró cara a cara con Nicodemo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 3. Jesucristo hace una expresión a la cual nosotros tenemos que mirar y tener en consideración. Jesucristo miró a aquel hombre, aquel religioso, un maestro del Sanedrín, no un hombre cualquiera, sino un hombre entendido, conocido, docto en la palabra, en la ley del Señor, en los mandamientos que habían sido dados a Moisés, al pueblo de Israel. Pero Jesús él se confrontó con una realidad. Tenía allí a Jesucristo delante mismo, y Jesús lo miró, aquel hombre. Quizás tú seas un sacerdote, quizás tú seas una monja, quizás tú estés en un convento de clausura, quizás tú tengas no sé qué problema o qué atadura, pero observa lo que Jesús le dijo a un hombre religioso, entre comillas, a un hombre a simple vista salvo y que tenía el cielo ganado. Jesús lo miró y le dijo: de cierto te digo. Si te das cuenta, le afirmó y le confirmó. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, aquel hombre se quedó confrontado con aquellas palabras y le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre? Jesús lo miró y le dijo, en otras palabras: ¿no has entendido nada? Le dijo: siendo tú maestro en Israel, es decir, se supone que tú tienes que saber lo que yo he dicho, ¿no entiendes esto? Y es que ese hombre no podía entender y comprender que lo que parecía ser de momento
el hijo de un carpintero, Jesucristo, era algo más que el hijo de un carpintero. Jesucristo no nació como tú y yo nacimos. Jesucristo nació en el vientre de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. Jesucristo hizo muchos milagros que están registrados en los anales de la historia. Si mira, verás muchos libros de historias donde dice 120 años después de Cristo, 34 años después de Cristo. Y es que Cristo hizo muchas cosas, entre ellas, Él se paró y dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Decir eso es fácil, decir eso es sencillo, pero demostrarlo ya es más difícil. Y Él no solamente lo dijo, sino que fue más lejos y lo demostró. Ante el sepulcro de Lázaro, un muerto de 4 días, se paró y gritó con aquella voz autoritaria, lleno de unción, lleno de soberanía, lleno de poder. Aleluya, con toda la autoridad del cielo de su Padre, y dijo, Lázaro, sal fuera. Y es que cuando todo parece que ha acabado, llega la voz de Dios y puede sacarte de donde está, a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Dijo, Lázaro, sal fuera, porque si allí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si hubiera dicho salid fuera, hubieran salido fuera todos los muertos. Por eso es que especificó y dijo, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Como yo hoy te digo que puedes salir de ahí, de esa situación de depresión. Hoy se rompen las cadenas de la depresión, hoy se rompen las cadenas de la anorexia, hoy se rompen las cadenas de la droga en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, aquella voz sonaba en mi corazón. Hay uno que te ama pero que tú no le conoces. Nicodemo no conocía al Señor. Yo tampoco conocía al Señor. Conocía la religión que me habían enseñado mis padres, papá, como te he dicho, en espiritismo, invocando a los muertos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por lo tanto, cuando rebases el umbral de la muerte, este texto anula por completo cualquier doctrina que cualquier hombre pueda traer a tu vida de un purgatorio. Conozco la palabra de Dios hoy en día para la gloria de Dios, sirvo a Dios con todo mi corazón, gloria a su nombre, bendito sea su nombre, y desde el Génesis al Apocalipsis, en los 66 libros que forman la palabra de Dios, todavía no he encontrado la existencia de un purgatorio, pero sí he encontrado con una realidad, un cielo que ganar, un infierno del cual escapar. La palabra de Dios dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso anula también cualquier teoría de reencarnación. Muchos creen en la reencarnación, pero no tenemos base bíblica, ni doctrina bíblica, para que podamos creer en tal doctrina. Pero sí tenemos la palabra de Dios, que es una antorcha que alumbra nuestros corazones. Salmo, aleluya, 119, versículo 105, el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Bendito sea su nombre. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Jeremías 23, versículo 29. Dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Por eso hoy oyes la palabra de Dios y siente que tu corazón palpita, porque Él quiere romper esa piedra. Quita la roca como hubo que hacer en el sepulcro de Lázaro. Él dijo, quitar la roca tienes que quitarla tú. La dureza de corazón tienes que quitarla tú. Quita la roca y verás la gloria de Dios, pero quítala en el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, según Hebreos 4, versículo 12. Y cuando se envía es porque Dios tiene sus propósitos y no torna atrás vacía. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no tornará atrás vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperada para lo cual fue enviada. Bendito sea su nombre. Proverbios 4, versículo 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Eso fue la palabra de Dios a mi vida. Gloria a su nombre. Tenía mamá religión, papá espiritismo, pero no conocía a Dios. Y muchas veces en esos calabozos, aún a veces cuando había dado robos y atracos, rodeado a veces de prostitutas, rodeado de delincuentes, de drogadictos, algunas veces teníamos la mesa y teníamos allí las jeringuillas, la cocaína, la heroína, el hachís, y aquella voz venía a mi corazón, tú vas a sufrir mucho más, pero hay uno que te ama. Aquellas palabras retumbaban a veces en calabozos, en la cárcel, en el psiquiátrico. En los psiquiátricos también estuve, porque a veces el juez me veía tan joven y me veía
con tan pocas luces, como se suele decir vulgarmente. Cuando hablaba conmigo y me entrevistaba, veía que no estaba muy acorde, que decía unas cosas que ellos se quedaban impresionados, y es que ciertamente no andaba bien, andaba haciendo mi voluntad y no la de Dios. Usé mal el libre albedrío que tenía y lo usé mal. ¿Cómo estás usando tú el libre albedrío que tú tienes? ¿Solo te acuerdas a Dios para echarle las culpas? ¿Solo te acuerdas de Dios para cuando tienes problemas? Eso no es así. Tú tienes un libre albedrío que Él siempre va a respetar. Él hoy te dice: venid a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tu problema y el mío era que le habíamos dado la espalda a Dios, hacíamos nuestra voluntad y no la suya, y así nos iba, y así nos va. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a entrar en una parte ahora muy fuerte, pero debo de contarla para la gloria de Dios. Como ya te he dicho, era adicto a heroína, cocaína, papá se había suicidado, mamá se había ido, mi hermana también. Me encontraba solo en mi casa. Decidí hablar con mamá y le dije: mamá, quiero irme a un centro y quiero curarme. Me han dicho que hay muchachos que han salido. Yo la palabra de Dios no la conocía, pero decidí irme a un centro. Un día estaba en un hospital con mi mamá, ella estaba a mi lado, y yo recuerdo que trataron de sacarme sangre porque en dicho centro, que no era cristiano, necesitaban unas pruebas, unas analíticas para ver cómo estaba y cómo no estaba. Yo ya andaba mal por hacer uso de jeringuilla. Había veces que me inyectaba fuera de las venas y entonces me salían bultos entre la piel y la carne, hematomas, etcétera, etcétera. Ya a veces me costaba mucho encontrar las venas. A esa condición llegué a llegar, desgraciadamente. Pero aquel día el médico era una enfermera joven, trató de, en mi brazo izquierdo, buscarme una vena, pero no pudo conseguirla. Después de varios pinchazos se fue a mi brazo derecho. Mamá estaba al lado, me miraba, lloraba. Yo veía que ya mi vida no tenía sentido, era una situación triste, dolorosa. Me dijeron: mira, apenas tienes vena. Se dieron cuenta de que yo era adicto a drogas. Pero yo miraba a aquella enfermera y sabiendo que necesitaba aquellas analíticas para ingresar en el centro, yo le dije: mire, sáqueme sangre a como dé lugar, yo no sé, usted tendrá otros medios, pero sáqueme, necesito que me saquéis sangre y esas analíticas. Me dijeron que me descalzara de mis zapatos, pero lo que ellos no podían imaginarse es que yo, como tenía ya ese problema, también a veces me había tenido que inyectarme en los pies, de los pies nuevamente a los brazos, y no había manera de sacar sangre. Mamá me miraba y lloraba, yo trataba de contener las lágrimas, era un cuadro duro, triste. Recuerdo que miré al doctor y le dije: pero por favor, ¿quiere sacarme sangre? Entonces aquella mujer me dijo: es muy difícil, mira cómo estás. Entonces los médicos y las enfermeras se miraban entre ellos, mientras con un movimiento de cabeza se miraban uno al otro como diciendo: este muchacho está mal y le queda poco. Yo, bajo esa situación tan difícil y tan dolorosa, pude ver cómo casualmente pudieron encontrar una vena, pero cuando aquella muchacha comenzó a tirar y a jalar para poder extraer sangre, la sangre la tenía muy pastosa, muy oscura, y se me coagulaba. Entonces, como se coagulaba y se hacía pastosa, no pudieron sacar sangre ni aún encontrando la vena. Aquella mujer, recuerdo, me miró a mi madre y con un balanceo de cabeza me dijo: lo siento, no puede ser, quizás otro día. Aquel día ya yo me di cuenta que tenía poca vida por delante. Por hacer uso de ese libre albedrío mal, me había convertido en un adicto a drogas y delincuente. La gente me tenía temor por la calle, era muy agresivo. A veces paseaba por mi calle y iba con un palo en una mano y con un cuchillo en otra, buscando siempre pelea, buscando la manera de sacar todos esos odios y esos rencores que habían en mi corazón. Pero aquella voz venía nuevamente a mi corazón: hay uno que te ama, pero tú no le conoces, pero cuando le conozcas tu vida cambiará y llegarás muy lejos. Decidí irme, me hablaron de un centro cristiano, decidí irme, pero estaba unos días allí y me venía. Probé en otro centro, salía, volvía a la droga, mamá lloraba, mi hermana lloraba, era un cuadro desconsolante. Me había convertido en una maldición para mi familia. Un día decidí irme a Madrid porque me hablaron de un centro cristiano. Cuando llegué a Madrid, nunca se me olvidará, se llamaba Remar, gloria a Dios por Remar. Llegué a aquel lugar y iba con mi ropa, etcétera, etcétera. Ellos me dijeron: mira, ahora cuando ingreses aquí está terminantemente prohibido fumar cigarrillos, así que fúmate los últimos cigarrillos y ahora entras aquí.
yo me fui a dar un paseo, dejé allí mi ropa, pero en Madrid yo llevaba muchas pastillas de una droga muy fuerte también que se llama metadona. Muchos tratan de salir por medio de la metadona, de la heroína, pero esa no es la solución. La solución no la tiene la metadona. La solución la tiene el Dios del cielo y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Aquel día yo me fui a Madrid y hice un robo y desgraciadamente caí preso. Se supone que yo tenía que llamar a mamá y decirle que me encontraba en Remar, pero ahora era más complicado el asunto, porque tuve que llamar a mamá después de pensarlo algunos días y tuve que decirle: mamá, no me encuentro en Remar, me encuentro en la prisión de Carabanchel porque he caído aquí preso. Aquello fue muy duro para mí. Mamá andaba mal y yo me daba cuenta de que mi vida no tenía significado. Me encontraba en Madrid completamente hundido. Me había ido a Madrid a un centro y acabé en Madrid, pero en la cárcel. Yo sí recuerdo una cosa. Un día, en mi corazón, mientras que veía la televisión, gloria a Dios, vi que anunciaron un libro donde futbolistas como Donato, etcétera, etcétera, daban testimonio de Jesucristo. Aquel libro se llamaba Fuerza para Vivir. Un día yo llevaba 2 dosis de heroína, 2 bolsas de heroína para inyectármelas en las venas, por una calle que siempre había gente por Sevilla, pero aquel día no había nadie en esa calle, y el libro de Fuerza para Vivir yo lo había visto en televisión y en mi corazón dije: me gustaría, Dios mío, leer ese libro. Dios que ve los corazones. Recuerdo que aquel día iba por la calle y me extrañó que no hubiera nadie en esa calle. Era extraño porque siempre había gente en esa calle, pero cuando yo llegué a aquel lugar, miré a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y el libro estaba, el Fuerza para Vivir, que se titulaba Encima de un coche. Yo cogí aquel libro y me lo guardé. Recuerdo cuando acabé en Madrid, yo no sé cómo ni de qué forma y manera, que el libro ese había acabado conmigo. Y entonces de noche, en la celda, me ponía a leer, en la prisión de Carabanchel, aquel libro, y leía cómo había hombres que me decían que Jesucristo había cambiado su vida. Aquello fue una semilla, digamos, en mi corazón. Pero luego vi un muchacho por el patio que me llamaba mucho la atención porque tenía muchos tatuajes. Se le veía que aquel hombre había tenido también una vida muy delicada, llena de muchos problemas, pero yo notaba que él llevaba un libro siempre consigo. Notaba que no decía tacos, ni palabras feas, ni obscenidades, y lo notaba diferente. Veía que su vida era diferente. Me encontraba entonces en el patio de Carabanchel, en Madrid, corrijo, en la 7ª galería de Carabanchel. Entonces, yo un día me acerqué a aquel hombre y le dije: oye, eres diferente, hablas diferente. Él me dijo: Jesucristo vino a mi corazón y cambió mi vida. Yo le dije: mira, yo tengo problemas con drogas, Jesucristo me puede ayudar. Y me dijo: invítalo a tu corazón, porque Jesucristo romperá tus cadenas. Y es que Cristo rompe las cadenas, bendito sea su nombre. Después de unos días pensándomelo por el patio, el muchacho se me acercaba, me invitaba a café, etcétera, etcétera, y me decía: ¿qué? ¿Te vienes a escuchar la palabra? Aquel joven se reunía en una celda con otro muchacho más que tenía una guitarra y otro más. Eran 2, 3, 4 muchachos que se reunían allí para dar la palabra. Yo bajé y me senté un día a escuchar. Y recuerdo que cuando escuchaba la palabra de Dios, algo sucedía en mi corazón. Me traía paz, me traía gozo, me traía consuelo. Y salía de aquel lugar después de aquella hora aproximadamente de oír la palabra, salía, como se suele decir, como con un rayo de esperanza, ¿no? Un día yo le dije: mira, yo necesito a Dios, yo quiero que Él haga un milagro en mi vida. Él me había dicho que tenía que pedirle perdón a Dios, invitar a Jesús en mi corazón. ¿Recuerdas aquella voz? Habían transcurrido, después de aquel telefonazo, de aquella voz de: hay uno que te ama, pero que tú no le conoces, pero cuando le conozcas vas a llegar muy lejos. Habían transcurrido unos 10 años aproximadamente. Ya había estado preso casi 10 años, entrando y saliendo en diferentes prisiones de España, 5 aproximadamente, y 2, 3 o 4 veces en el psiquiátrico. Pero cuando aquel joven a mí aquí me dijo eso, después de pensarlo por muchas noches, yo recuerdo que un día miré y vi la luna y vi las estrellas y dije: Dios mío, qué bien está todo eso puesto ahí. No me puedo creer que eso lo haya puesto el mono. No me puedo creer que eso, una explosión, se haya puesto ahí también. Si el sol estuviera más lejos, no tendríamos tanto calorcito. Si estuviera más cerca, nos quemaríamos. No solo cómo llega el día, cómo llega la noche, sino que dije: Dios mío, yo creo que los cielos y la tierra hablan de tu existencia. La palabra dice que los cielos y la tierra hablan de la gloria de Dios. No solamente que está la creación ahí, podemos verla con nuestros ojos, sino lo bien puesto que todo está, y es que eso lo puso ahí el Dios del cielo. Un día entré en una celda, entré en aquella celda, recuerdo, destruido, pensaba en mi mamá, pensaba en mi familia, pensaba en mi vida,
sabía que cuando salía de allí no tenía sentido. Y aquel día, pensando que no iba a suceder nada, yo me puse de rodillas y comencé a llorar, mientras cogía la palabra, y a llorar, y entonces le dije: Dios, te he ofendido con mi pecado, perdóname Señor, me arrepiento Señor. Invité a Jesús a mi corazón. De repente, bendito sea su nombre, yo sentí que mi corazón comenzó a palpitar, pum, 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 se aceleró más y más y más, y sentí la sensación hermosa y maravillosa de cómo la sangre preciosa de Jesucristo en ese mismo instante limpió todos mis pecados. Una grande paz, un grande gozo vino a mi corazón, mientras que por mi interior corrían ríos de agua viva, como dice Juan 7:38, del que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Sentí la paz, sentí el gozo de la salvación, y es que había venido a paz con Dios, bendito sea su nombre. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En ese mismo instante estaba viendo un nacimiento de arriba, estaba experimentando la paz y el gozo de sentir como todos mis pecados eran perdonados, y la sangre de Jesús aquel día me convirtió en una nueva criatura para la gloria de Dios. 3 minutos aproximadamente sentí aquella hermosa, preciosa y poderosa sensación que corría como ríos de agua viva por mi interior. Fue algo hermoso y maravilloso. Aquel día salí de la celda, después de pedirle perdón a Dios, invitar a Jesucristo a mi corazón. Salí de la celda y recuerdo que bajaba al patio y los pajaritos, la gente, las cosas, ahora todo lo veía diferente, todo era hermoso. A los días yo seguía escuchando la palabra de Dios, me reunía en el culto con los hermanos, y a todo el que veía por el patio le decía: oye, ven, porque Jesucristo salva, Jesucristo sana, Él ha cambiado mi corazón, Él ha cambiado mi vida. Me tenían por un loco, pero a mí no me importaba. Un día se acercaron unos jóvenes a mí, ellos habían conseguido droga. Yo llevaba muchos años en la cárcel y tenía muchos conocidos allí, y me dijeron: Ángel, hemos cogido un poco ahí de heroína, unos porritos, ahora nos vamos y nos drogamos. Yo le miré a aquellos jóvenes y les dije: no, os podéis ir, yo no me voy a drogar. Ellos comenzaron a caminar, se alejaron, y entonces yo, mientras que paseaba por el patio, medité en mi corazón y dije: Dios mío, 10 años sin poder decirle no a la heroína, atado a esa maldición, atado a ese veneno, a esa droga, y con qué facilidad yo le he dicho a estos que no quiero eso. Fue el primer momento donde pude experimentar que donde no llegó la metadona, ni la ciencia, ni el psicólogo, aleluya, ni el hechicero, ni el brujo, llegó Jesucristo y su sangre, y me habían hecho una nueva criatura, trayendo rompimiento de esas cadenas. Bendito sea su nombre, y hoy tengo paz, y hoy tengo gozo. Lo que tú no necesitas. Hubo ocasiones donde fui al hechicero, donde fui al brujo. Recuerdo una bruja que me decía: tú cuando te entre ganas de drogarte, tú vas a decir cruz por aquí y cruz por allá. Y me entró ganas de drogarme un día y dije cruz por aquí y cruz por allá, y se me fue la gana de drogarme. Lo dije otra vez, cruz por aquí y cruz por allá, y se me fue. Pero al tercer o cuarto día me entró ganas de drogarme y yo dije cruz por aquí y cruz por allá, y fui, me drogué, y yo dije bobo aquí y bobo allá. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque la solución no la tiene Ananí Fusté, ni Rapé, ni el hechicero, ni el que echa las cartas, ni el tarot, ni la metadona, ni la ciencia. La solución la tiene el Dios del cielo y se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven hoy a Jesucristo, dale hoy tu corazón, lávate en la sangre de Jesucristo y sé libre y sé sano y sé una nueva criatura hoy para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, aleluya, gloria al Señor. Recuerdo que tenía un problema, y es que por usar mal mi libre albedrío me encontraba en Carabanchel, y ahora comencé a leer la palabra de Dios. Me daba cuenta que había sido sano, me daba cuenta que en aquel encuentro con Jesucristo, como Jesús le relataba a Nicodemo que había que nacer de nuevo, yo había nacido de nuevo. Ese texto se hizo realidad en mi vida. También se hizo realidad que el texto en Juan 8:36, donde dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Era yo más libre dentro de esas 4 paredes, dentro de esa celda, cuando Jesucristo me perdonó y rompió las cadenas, que miles y millones de personas que andaban fuera de la cárcel, pero atados a sus pecados y concupiscencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenía varias enfermedades. Me estaba quedando ciego porque a veces mezclaba la heroína con vinagre o con limón para disolverla bien, y entonces me estaba quedando ciego. Alguien me quiso dar un Nuevo Testamento y le dije: perdóname, no puedo porque la vista, me estoy quedando ciego. Y es que a unos 3 metros aproximadamente veía una nube borrosa.
Así como lo oyes, amigo, que me escuchas en el día de hoy, hermano. Me estaba quedando ciego. Me quisieron dar la palabra, ya era salvo, pero tenía varias enfermedades que iban a poner pronto punto y final a mi vida y me estaba quedando ciego. Aquel joven un día mientras predicaba me dijo, Cristo salva, pero también sana. Isaías 53:5, hermano y amigo que me escucha, la palabra dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuisteis vosotros sanados. También la palabra dice que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es la autoridad que el Dios del cielo otorga a sus siervos y a sus siervas, a sus hijos y a sus hijas cuando venimos a paz y a reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, gloria al nombre de Jesús, 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. No es por María, no es por Pedro, no es por Pablo. Solamente Cristo te puede dar y garantizar el cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerdo que un culto estábamos alabando a Dios y glorificando a Dios y estábamos cantando allí 3, 4, 5 personas. Echó a la mar los carros del faraón. Recuerdo que cayó la presencia de Dios, el Espíritu Santo venía como lluvia, se derramaba dentro, en medio y en derredor de nosotros, la gloria, el poder de Dios se manifestaba más y más fuerte. Yo recuerdo que mi corazón comenzó a palpitar, mi cuerpo me temblaba, el sudor me caía cuando aquella bendición hermosa acabó después de que entonáramos aquellos cánticos, 4, 5, 6 presos que nos habíamos convertido al Evangelio de Jesucristo, a la fe que es en Cristo, no por obra, como dice según Efesios 2, 8 y 9, porque muchos consideran que el cielo se gana por obra, pero no es por obra. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es bueno que tú des, es bueno que tú ayudes a otro, pero que tú des, que tú ayudes, no quita tu pecado. Tu pecado lo quita la sangre de Jesucristo derramada en el monte Gólgota. Bendito sea el nombre de Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por lo que Jesús hizo, no por lo que tú puedas hacer. Gloria al nombre de Jesús. Aquel día me quité el sudor de mi frente y pude notar que veía bien, y Dios mío, veo bien, y Dios mío, veo bien. Y es que el poder de Dios en medio de aquel que habita en la alabanza, aleluya, porque el Dios de Israel, aleluya, habita en medio de la alabanza, en medio de aquellas alabanzas que entonábamos y cantábamos, gloria a Dios, que la gente oía y muchos se regocijaban y muchos comenzaban a venir. Y te puedo decir que en unos días aquello tuvo un avivamiento tremendo. Yo cogía a la gente y los traía allí, y éramos 4 y 5, y ya éramos 8 y 10 y 12 y 15 y 20 y cerca de 30, y tuvieron que darnos un lugar para congregarnos allí dentro de la prisión, porque la gente estaba dejando la droga y estaba cogiendo la palabra de Dios. Deja la droga, coge la palabra de Dios, es el consejo que yo te doy hoy. Coge una Biblia, coge la palabra de Dios y tórnate a Dios. Bendito sea su nombre. Recuerdo aquel día me quité el sudor y dije, veo bien, hasta hoy han pasado 5 años y algo desde que tuve aquel encuentro personal con Jesucristo y sigo viendo bien, para la gloria de Dios. Ahora tenía varias enfermedades y le dije, Dios, comencé a tener una relación con Dios y oraba. Me fui y dije, Dios mío, me fui a la oración y le dije, Señor, me has sanado de la vista, me has perdonado, me has sanado de la droga. Pero Señor, tú sabes que yo tengo varias cosillas por mi sangre, etcétera, etcétera. Si tú me sanas, Señor, si tú me sanas y me alargas y me extiendes el hilo de la vida, Señor, y me revelas tu palabra, yo la predico y seré tu siervo. Aunque se burle, aunque me llamen fanático y loco, yo predicaré tu palabra. Bendito sea su nombre. Yo no me podía imaginar que el Dios del cielo estaba escuchando aquella oración y que la había recogido. Tanto es así que un día me senté en la consulta del médico de allí de Carabanchel. El médico se sentó frente a mí, yo me senté frente a él. Una enfermera, una TS, abrió el expediente penitenciario mío. Un expediente para ver todas mis antiguas analíticas, para ver lo que yo tenía y lo que no tenía. Pero recuerdo que aquel hombre me dijo, mientras que miraba aquella última analítica, es decir, cuando me saqué sangre, pero ahora estando en Cristo, estando ahora en la fe correcta, estando ahora después de haber tenido aquel encuentro con Jesús, aquel hombre me miró y me dijo, muchacho, quiero decirte algo. ¿Actualmente tú te drogas? Yo le dije, no, yo no me drogo, Jesucristo me sanó, gloria a Dios. Cristiano que me escucha, amigo y hermano, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. El diablo levanta lo suyo, levanta a esos ídolos, para no dar nombres ahora,
que ellos tratan de incitar a la gente al adulterio, a la fornicación, a las drogas, a la lascivia, pero Jesucristo levanta hombre y mujer y los llena del Espíritu Santo y fuego, como hoy quiere llenar tu vida de Espíritu Santo y fuego, para que tú levantes bandera, para que tú levantes el nombre de Jesús y te levantes con voz de trompeta y diga, esos son unos fracasados, la única victoria la tiene Cristo, la victoria no la tienen los ídolos, no la tienen los muñecos, no la tienen las imágenes, no es por la idolatría, no es por los ídolos de la música, la victoria la tienes cuando tú vienes a los pies de Jesucristo. Levántate en el día de hoy y levanta la bandera de Jesús para la gloria de su nombre, gloria a Dios. Aquel día me miró el doctor y me dijo, ¿actualmente te droga? Yo le dije, no, porque le repito claramente que Jesucristo me sanó. Él, en un modo un poco sarcástico, entre algo de sarcástico y algo de ateo, porque parece ser que tenía ciertos problemas con su fe, bendito sea su nombre, me dijo, ¿cómo que Jesucristo te sanó? Déjame decirte algo, ¿tú sabes lo que tú tenías? Yo lo miré y le dije bien serio, ¿cómo que tenía? Y me dijo, sí, porque estoy viendo aquí, claro, él tenía un libro donde veía todas las analíticas mías antiguas, y ahora estaba viendo la última, sus ojos estaban viendo algo que no podía entender y comprender. Veía todas las cosas que yo tenía y ahora vio la última analítica mía. Algo allí sorprendente estaban viendo sus ojos. Tomás tuvo que ver para creer, pero es que algunos ni viendo creen por la dureza de sus corazones. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces aquel hombre me miró y me dijo, ¿tú sabes lo que tú tenías? Yo le dije, tenía, y me dijo, se te tienen que repetir las analíticas, te vamos a analizar de nuevo. Y le dije, oiga, he quedado de esto, he quedado de lo otro, he quedado de aquello, he quedado de... Él me miró bien fijo, juntamente con la enfermera, y me dijo, no entiendo esto muy bien, pero déjame decirte algo, tampoco entiendo muy bien tu fe, pero si ese Dios que tú dices que te ha sanado y te ha curado, yo te aconsejo que no vuelvas a drogarte, porque tienes la sangre como la de un niño. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. No tenía nada, era sano, había sido sano y salvo, gloria a Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo y su palabra. Gloria al Señor. Tú verás qué alegría más grande me entró aquel día. Recuerdo que unas lágrimas cayeron por mis ojos y era la primera vez que oí la voz de aquel que habló a mi corazón y a mis oídos por medio del Espíritu Santo, y mientras el médico hablaba conmigo, una voz hermosa, poderosa, amorosa, maravillosa, segura, bondadosa, misericordiosa, pero a la vez segura, potente, estable, aleluya, autoritaria, habló dentro de mi corazón y a mis oídos espirituales y me dijo aquellas simples y sencillas palabras, no temas, ahora yo estoy contigo. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Él ha dicho, Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Romanos 8:31 la palabra dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y es que aquellas palabras se habían hecho realidad. Tú vas a sufrir mucho más, pero hay uno que te ama y ese es Jesucristo. Ahora sí lo entendía, que tú no le conoces porque no le conocía, aleluya, en aquel tiempo, pero cuando le conozca, ahora sí le había conocido. Tu vida cambiará y mi vida había cambiado y llegará muy lejos. Y me sentía diferente y me sentía lleno y sentía paz y sentía gozo. Iba llegando la hora, gloria a Dios, de salir de prisión. Recuerdo que tenía experiencias muy bonitas. Ahora leía la palabra, aleluya. Quiero decirte que hay esperanza, hay salida para tu problema. No, es muy difícil. No te preocupes, Él es el Dios de los imposibles. Así como cambió un día Ángel en aquella celda, donde 3 minutos aproximadamente, primero la sangre de Cristo limpiaron mis pecados, luego el poder de Dios fluyó unos 3 minutos aproximadamente, tan fuerte que quemó toda malicia, toda enfermedad, toda droga, todo veneno, todo lo que había dentro de mi cuerpo. Aleluya, que había estado destruyendo mi vida, quedó neutralizado, quedó destruido por el poder de Dios. Gloria a Dios, como hoy el poder de Dios puede neutralizar y romper las cadenas que haya en tu vida, sean de anorexia, sean de depresión, sean de droga, sean de ludopatía, sean de lo que sea. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Dale hoy tu corazón a Jesucristo. Prueba lo que te digo y ya tú verás cómo es cierto. Gloria a su nombre. Recuerdo que llegaba ya la hora de salir. Había sido salvo y sano. Salí de Madrid un día y comencé a congregarme en una iglesia, su nombre es Centro Cristiano Chalón, una iglesia pentecostal en un ministerio de Puerto Rico, donde se predicaba la palabra de Dios. Llegaba allí, me sentaba y algunos le contaban lo que Jesús había hecho en mi vida.
Era una experiencia muy bonita. Alabábamos a Dios, niños, niñas, viejitos, viejitas. La gente comenzaba a verme diferente en el barrio. Muchos me paraban y se daban cuenta que ya yo no me drogaba. Poco a poco tuve también que dejar el cigarrillo y la copa porque tampoco me sentaba bien, porque a medida que iba caminando con Jesús, a medida en mis oraciones, en mi lectura de la palabra, poco a poco la palabra iba trayendo sanidad y más limpieza dentro de mi corazón y dentro de mi alma. Comencé a caminar con Jesucristo, comencé a congregarme en aquella iglesia. Recuerdo que tenía un juicio pendiente y tuve que volver a prisión. Ya me había hecho amigo de muchos hermanos en la fe allí dentro. El pastor me dijo, no te preocupes, quizás estés pasando tú ahora por un momento difícil como creyente. La palabra de Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por lo tanto, como le dijeron a Pedro en una ocasión, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero más adelante lo entenderás. Ciertamente, mis pensamientos no eran sus pensamientos, y nuevamente tenía que volver a prisión. Pero un poquito más adelante estábamos viendo cómo es esa realidad de que Dios tiene el control, de que Dios guarda, de que Dios protege a los suyos, y un Dios de propósito que está siempre dispuesto para bendecir. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tuve que volver a prisión para cumplir un juicio que tenía pendiente, pero déjame decirte algo, en 2 meses que tuve que estar allí, pude ver la gloria de Dios, porque en 2 meses dentro de la cárcel, el Señor comenzó a salvar las almas. Yo me dediqué por completo a la prédica de la palabra, y el Señor levantó una iglesia pequeñita dentro del patio de la cárcel para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Nuevamente tuve que salir. Mamá ya iba conmigo a la iglesia. La palabra dice, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, hay promesas en Dios. Gloria a Dios. Mi hermana era la mujer de estudio, la mujer trabajadora, la mujer fija en el ayuntamiento, y yo le hablaba y ella veía mi cambio y ella me decía, sí, yo sé que has cambiado, pero eso de la iglesia, eso de los aleluya, eso, ahí gritan muy duro, ahí cantan muy fuerte, eso es para ti, Ángel, eso no es para mí. Pero yo me puse a orar por ella y a orar por mi mamá, y me ponía a orar por ella y a hablar por mi mamá. Un día Dios le dio un sueño a mi hermana, un sueño hermoso en el cual Dios se revelaba a su vida. Ella sintió el anhelo de venir a la iglesia, y te diré una cosa, para la gloria de Dios, hoy hago algo más de 5 años en el Centro Cristiano Shalom, y te diré que para la gloria de Dios, toda mi casa hoy está en el Evangelio. Mi hermana hoy día es maestra de la escuela dominical, pero olvidando ahora los títulos que a veces los hombres usamos, lo más importante es que ahora mi hermana no tenía problemas de droga, no tenía problemas de alcohol, no era la persona que tenía los problemas que yo tenía, pero sí reconoció un día que necesitaba a Jesucristo, sí reconoció un día que necesitaba al dador de la vida, al deseado de las naciones, y es que hay un pueblo que está esperando a Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Hoy en día mi hermana es cristiana evangélica, al igual que yo, al igual que mi mamá, al igual que mi sobrinito. Toda mi casa está en el Señor hoy en día para la gloria de Dios. Este ha sido mi testimonio, esta ha sido mi experiencia. Déjame decirte, hoy que estás escuchando, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hoy es un buen día para que tú invites a Jesús a tu corazón. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Si has entendido, si has comprendido que solo en Cristo hay salvación, yo te ruego, te suplico, te exhorto en el nombre de Jesús hoy a que tú repitas estas simples, sencillas palabras pidiéndole perdón a Dios e invitando a Jesús a tu corazón. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, he oído tu palabra. Señor Jesús, he oído cómo tú cambias. Dios, me arrepiento ahora de todos mis pecados. Dios, perdona mis pecados ahora. Haz esto ahora en mi corazón a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, entra ahora en mi corazón. Sálvame, Señor, y perdóname. Hazme una nueva criatura para tu gloria. Gracias, Señor, por haberme oído. A partir de hoy, soy hijo o hija tuya. Gracias,
en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Déjame también decirte que es el momento de que tú cojas la palabra de Dios, comiences a leerla. Ya no es tiempo de rezar, ahora es tiempo de que tú te encierres en tu habitación y hables con Jesús. Simple y sencillamente, Él va a ser tu amigo. Habla con Jesús. Ahora Él te ha recibido, ahora eres hijo, eres hija. Si has hecho esta oración, pero si también estás enfermo o tienes atadura, inclina tu rostro ahí y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, invoco tu nombre ahora, que es sobre todo nombre, Dios mío. Mira aquella que ha hecho esa oración con sinceridad, al igual que tu poder, al igual que la sangre de Cristo, al igual que el poder del Espíritu Santo trajo sanidad y liberación y rompimiento a mi vida. Padre, rompe cadenas ahora en el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo poder del diablo que venga ahora en contra de esas vidas en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas de la droga ahora, se rompen las cadenas del alcohol ahora, se rompen las cadenas de la ludopatía ahora. Ato y reprendo toda fuerza diabólica en contra de esas vidas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae sanidad, trae liberación, sé sano ahora, sé libre ahora por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, bendice a aquel o aquella que te ha recibido ahora como hijo o hija tuya. Padre Santo, te doy las gracias en el nombre de Jesús, porque siempre me oyes, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Recordarte, amigo y amiga que me escuchas, que esta ha sido la experiencia de cómo el Señor cambió mi vida. Y para ti que eres cristiano o cristiana, déjame recordarte la promesa de tu Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16-17, la palabra dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene. Aleluya. Afírmate, prepárate, porque Cristo viene. Esta ha sido mi experiencia de cómo Jesucristo cambió mi vida. Llevo 5 años y un poquito más, para la gloria de Dios, que ya no tomo heroína, no pruebo una gota de alcohol, no fumo cigarrillos. Toda mi casa está siendo bendecida de una manera hermosa y poderosa. Toda mi familia ahora está en Cristo. Ahora podemos estar juntos. Ahora volvemos a ser felices. Y donde no llegó nada ni nadie, llegó Jesucristo y su palabra, haciendo de mí una nueva criatura. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y amigo Ángel, que te saluda en el amor de Jesucristo y te desea que el Dios de los cielos bendiga tu vida y el Dios de los cielos haga resplandecer su rostro sobre ti en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí ha sido mi experiencia de cómo esa gracia bendita en la persona de Jesucristo y su precioso y maravilloso evangelio cambiaron un día mi vida, y hoy en día llevo casi 7 años libre verdaderamente gracias a Jesucristo. Gracias, Señor, porque me has permitido contar esta mi experiencia. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que estás haciendo en mi vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.